Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la seguridad de salvación en la epístola a los romanos. La seguridad de salvación en la epístola a los romanos. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. La seguridad de salvación en la epístola a los romanos. En esta noche me acompaña el anciano Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, vamos rápidamente a nuestro tema. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y buscamos nuevamente, como la semana pasada, Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Romanos 8, del 28 al 39. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. En esta noche, hermanos, queremos que usted vaya conmigo en orden a ver estos versículos y ver la exposición del apóstol Pablo en relación a la seguridad de salvación para cada creyente. Romanos es la gran carta del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo fija las doctrinas de la justificación por la fe, de la depravación total del hombre, de la predestinación, de la reprobación, de la vida en el espíritu, de la vida del creyente también en su lucha diaria contra el pecado, donde el apóstol Pablo establece que los verdaderos judíos son aquellos que son del corazón y no de la carne. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo llega a Romanos, capítulo 8, del versículo 28 en adelante, el apóstol Pablo establece las bases fuertes y fijas de la seguridad de salvación. ¿Y qué queremos decir con seguridad de salvación? Que la salvación de cada creyente está garantizada por el decreto de Dios, por la obra de Cristo, por el cuidado de Cristo y el cuidado de Dios por los suyos.
y por lo tanto esa salvación no puede ser arrebatada por nadie, por nada creado y por nada de lo que exista que dependa del Dios verdadero. Y todo lo que existe depende del Dios verdadero. El apóstol Pablo en el versículo 28, y yo quiero que usted me siga en su hogar, en la lectura de la palabra, y que nos permita, usted permita que la palabra le hable a usted, le enseñe a usted. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando el mundo toma este versículo y le saca los contextos, ¿verdad? Pues creen que es un versículo triunfalista para los impíos que están en la tierra. Y solamente toman todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas ayudan a bien. Y esa es la frase continua, trillada, que se utiliza en el mundo. Pero queremos estar claros que solamente a los elegidos de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, aquellos cuyos decretos, ¿verdad? Propósitos, porque los propósitos de Dios nunca serán frustrados. Dios es el Dios verdadero, que nunca sus propósitos son frustrados. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: esto es, a los que conforme a su propósito, a su decreto, son llamados. ¿Y quiénes son esos llamados? El apóstol Pablo dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, o sea, a los que antes amó, la palabra conoció ahí es un acercamiento, ¿verdad? De amor, es un acercamiento profundo, de una cercanía de parte de Dios, un amor electivo, un amor que solamente tiene Dios para los suyos. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esos que Dios amó desde antes de la fundación del mundo. Esos que Dios amó, esas personas fueron predestinadas, destinadas para ser conforme a la imagen de su Hijo. Fueron personas señaladas por Dios para la salvación y para que caminaran como el Hijo de Dios, para que tuvieran esa imagen del Hijo de Dios, para que ellos vieran que sobre todas las cosas Cristo tiene la preeminencia. Por eso dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el que tiene la preeminencia, sobre todo porque nosotros cargamos esa imagen que ha sido predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha señalado y nos ha entregado al Hijo de Dios en nuestras vidas. El versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, ese acto en la eternidad de Dios, ese decreto de predestinar en la eternidad de Dios, se refleja en la historia de cada creyente. A todos aquellos que Dios ha predestinado, Dios los llama con llamado irresistible por el poder del Espíritu Santo. Y eso que Él llama, porque Pablo está estableciendo, ¿verdad?, aquí un orden de salvación. Esos que Él llama también los justifica. Dice el apóstol Pablo, y a los que llamó, a estos también justificó. Los declara justos en el tribunal de Dios. Dios los ha declarado justos. El juez de todas las cosas, que es el Dios verdadero, ha declarado justo a los suyos, dice la palabra de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para Dios, todos los suyos, todos los que le pertenecen, todos aquellos que todas las cosas obran para bien, para Dios ya están glorificados. Por lo tanto, el apóstol Pablo establece las bases de la seguridad de salvación
en los creyentes, comenzando ese orden de salvación con el amor electivo de Dios y la predestinación. Esa es la base de la seguridad de nuestra salvación. Ahora, esa salvación, ese orden de salvación que comienza en la eternidad, se establece en los hechos históricos del llamado irresistible, de la justificación, que Dios también nos da la fe y el arrepentimiento para creer en Él, y establece también que para Dios ya nosotros estamos glorificados. Ahora, estableciendo esas bases, hermano, mire qué interesante, estableciendo esas bases poderosas, ¿qué es lo que dice ahí, verdad? ¿Qué es lo que dice ahí? El apóstol Pablo continúa con el diálogo de la seguridad de salvación. Mire cómo Pablo, al establecer esas bases de amor electivo, predestinación y orden de salvación, las bases de la seguridad de que nuestra salvación no puede ser arrebatada, empieza un diálogo, un intercambio muy interesante, hermano. Mira el versículo 31. El versículo 31, el apóstol Pablo comienza con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? O sea, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué podemos concluir frente a todo esto? Y añade el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro lado, si Dios es el que nos elige, si Dios es el que nos predestina, si Dios es el que nos llama, nos justifica, si Dios es el que nos glorifica, si Dios es el que controla todos los aspectos de la salvación. Por eso la Biblia dice que la salvación es de Jehová. El apóstol Pablo pregunta, caramba, ¿qué podemos concluir con esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta el apóstol Pablo. Una pregunta retórica, ¿verdad? Que tiene una sola contestación, nadie. Nadie. Y añade en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quién Dios entregó a su Hijo? Por los elegidos. Por todos nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya Dios entregó a su propio Hijo, dice el apóstol Pablo, para garantizar toda nuestra salvación en el tiempo y en el espacio. Ese, como dice aquí estas palabras increíbles del apóstol, ese que no le tembló el pulso para entregar a su propio Hijo, entonces va a entregar a su Hijo para que se pierdan sus hijos, para que se pierdan los suyos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque nosotros somos coherederos con Cristo, es heredero, y nosotros somos coherederos con Cristo. Mire qué interesante, ¿verdad? El diálogo del apóstol Pablo. Los actos soberanos de Dios, el decreto de Dios, la entrega, mejor dicho, de su Hijo. Como el apóstol Pablo en pregunta retórica nos está diciendo, el Señor ha garantizado todo, y cómo alguien puede cuestionar que no va a entregar todo, no nos va a entregar todas las cosas. Qué interesante. Por eso el apóstol Pablo añade en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Otra pregunta retórica. Tremendo este diálogo del apóstol Pablo.
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. Y añade, Dios es el que justifica. Como diciendo, ¿quién se atreve a acusar a los escogidos de Dios? Y así dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Oyó? Dios es el que justifica. Dios es el que nos declaró en su tribunal libres. Dios fue el que dijo en el tribunal la sentencia inocente por los méritos de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Añade, mire lo que dice más adelante. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces Pablo, oiga, qué cosa tremenda, el apóstol Pablo. Pablo entonces entra en algo muy importante de nuestra salvación. Porque hay 4 aspectos que garantizan nuestra salvación en la obra de Cristo. Pablo pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que se atreve a levantar el dedo acusador a los escogidos de Dios? Entonces, Pablo establece lo siguiente. Cristo es el que murió. Número 1. Cristo es el que murió. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Cristo garantizó nuestra salvación en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sobre todas las cosas es nuestro sustituto. Y cuando Él viene a sustituir, significa que a los que sustituyó sus pecados totalmente han sido perdonados. Por eso el apóstol Pablo, ¿quién es el que condena? ¿Quién se atreve a condenar? Si Cristo, número 1, es el que murió. El que recibió la maldición de la ley, que era la muerte. Pero añade, porque si Cristo se hubiera quedado en la tumba, hermanos, tuviéramos tremendo problema. Y tuviéramos tremendo problema por lo siguiente. Muy importante, ¿oyó? Por lo siguiente. ¿Usted sabe cuánta gente fueron crucificadas en el tiempo de los romanos? Miles. Y lo voy a dejar en miles, para no exagerar. Miles. Miles fueron crucificados como criminales, como Cristo, que fue considerado un criminal. Y todos esos se quedaron en la tumba. Entonces, si Cristo que fue crucificado, se hubiera quedado en la tumba, uno se pregunta, pero ¿cuál es la diferencia de los otros miles que también fueron crucificados y enterrados? Ninguna. Nosotros fuéramos unos tontos siguiendo a un crucificado de hace 2000 años que se pudrió en una tumba. Es más, tuviéramos para escoger de los miles que fueron crucificados. Pero el apóstol Pablo, hablando de la garantía de nuestra salvación, dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Porque si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Somos dignos de pena, dice el apóstol Pablo. La resurrección de Cristo garantiza el Gólgota. Ese es el segundo aspecto donde Pablo establece quién podrá condenarnos, quién nos condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Mira el tercero, el que además está a la diestra de Dios, el que subió a los cielos, triunfante. Porque si Cristo no subía a los cielos, no podía venir el Espíritu Santo. Y Cristo sube triunfante para que se vea que la obra que realizó de morir y resucitar, de salvar a los suyos, es llevada al Padre como victoriosa. Pero añade un cuarto aspecto. El que también intercede por nosotros. Todos los días Cristo intercede por nosotros.
a cada hora, a cada minuto, por los escogidos de Dios, dice la Biblia. Por lo tanto, Cristo muere, Cristo resucita, Cristo asciende a los cielos y Cristo intercede por nosotros. Y eso garantiza nuestra salvación. Y eso establece la seguridad de nuestra salvación. Esa predestinación de Dios, esa elección de Dios, ese amor electivo de Dios, tiene una garantía en la historia, en el tiempo, en el espacio, en el cual Dios mismo se hace hombre para garantizar nuestra salvación. Pasamos a la sección de la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Escuchen esto, buenas noticias. Rumanía cierra la puerta al matrimonio homosexual. El Parlamento aprueba por amplia mayoría una modificación de la Constitución para fijar que el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer, con 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones. Fue aprobado en el Parlamento de Rumanía una propuesta de modificación de la Constitución para garantizar que el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer. De esta manera, el Parlamento rumano acepta la iniciativa de la Coaliția Pentru Familie, que recogió 3 millones de firmas de ciudadanos que quieren evitar que su país apruebe alguna vez el matrimonio homosexual. La enmienda propuesta al párrafo 1 del artículo 48 de la Constitución rumana dice: la familia se basa en el matrimonio libremente consentido entre un hombre y una mujer en plena igualdad y en el derecho y el deber de los padres de asegurar la educación y la instrucción de los niños. El Tribunal Constitucional de Rumanía aprobó la propuesta legislativa sobre la revisión de la Constitución iniciada, señalando que cumplía con todas las demandas constitucionales. La iniciativa ha encontrado un amplio apoyo de todas las confesiones cristianas, incluyendo ortodoxos, católicos y evangélicos, así como grupos jurídicos internacionales como ADF Internacional, Liberty Council y el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia. Ahora la propuesta pasa al Senado y en caso de ser aprobada en los 30 días siguientes se someterá a un referéndum en el que, según indican todas las encuestas, recibirá el apoyo de la gran mayoría de la población rumana. No es solamente estamos hablando de las 3 millones de firmas, sino que el pueblo lo apoya. Gloria a Dios. Amén. Tremenda noticia. Mire, comentando esta noticia de Rumanía, ¿verdad? Es interesante porque Rumanía tuvo una dictadura comunista muy férrea y asesina de cristianos. De Rumanía era Richard Wurmbrand, ministro de la iglesia en Rumanía, de la iglesia evangélica en Rumanía, que fue preso y torturado y posteriormente fue sacado de las cárceles por intervención de muchas organizaciones para después testificar y posteriormente Dios darle el regalo de ver la dictadura comunista caer y el evangelio nuevamente ser predicado en Rumanía. Porque mire, no hay gobierno de los humanitos en esta tierra que pueda contra el reino de Dios. Y es en esa Rumanía donde 232 parlamentarios votan a favor del matrimonio bíblico, el matrimonio que unos llaman tradicional, pero es el matrimonio que Dios estableció. Y nosotros no nos debemos preocupar del mundo occidental y su caída, ¿oyó? Porque tarde o temprano se van a dar cuenta que el pecado lo que hace es destruir la sociedad en que viven. Y muchas de estas leyes volverán hacia atrás. Pero el hombre le gusta tentar a Dios, ir contra Dios, y tarde o temprano el pecado los alcanzará, como dice la Biblia. Su pecado los alcanzará. Tenemos aquí una pregunta, creo que es una pregunta del hermano Pedro Alvarado de Ponce. Los que mueren en Cristo, ¿verdad? Su espíritu va al cielo. Lo que queremos decir es lo siguiente. Los que mueren en Cristo
van a descansar con el Señor esperando la resurrección y están frente al Señor conscientes, esperando la resurrección. Cuando venga el Señor en su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura. Y el primero que resucitó, que es primicia de todo eso, es Cristo Jesús. Por eso la Biblia lo llama primicia de los que duermen. Así que eso es lo que establece la Escritura. Hay otros hermanos que me preguntan si hay otros versículos que hablan de la seguridad de salvación. Y usted puede ver en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 25 al 30. Y ahí habla también de seguridad de salvación. Ahora, frente a todo esto, hermano, y nos quedamos en el versículo 34, donde el apóstol Pablo establece 4 garantías en la persona de Cristo para nuestra seguridad de salvación. Mira el versículo 35. Él concluye, por lo tanto, él da todas esas bases: amor electivo, predestinación, el orden de salvación, la obra de Cristo, Dios está con nosotros. Por eso él pregunta en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Otra pregunta retórica. Imagínense, si tenemos todas estas garantías, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. Y añade, la iglesia, es interesante porque el apóstol Pablo empieza con 2 aspectos negativos. Porque es la iglesia perseguida, es la iglesia humillada, es la iglesia asesinada. No es la iglesia del Evangelio de la Prosperidad, de los mentirosos apóstoles de hoy, de los buscones que hay en los púlpitos, de aquellos que recogen dinero para su jet privado, de aquellos que recogen dinero para helicópteros, para hélices de helicópteros. No es la iglesia esa apóstata, no. El apóstol Pablo habla de la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, y dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Y empieza, tribulación o angustia. 2 aspectos importantes que muchos dicen, mira, por eso dejó el Evangelio. El apóstol Pablo habla de los elegidos de Dios, de las verdaderas ovejas. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación o angustia, dice el apóstol Pablo. O persecución, la iglesia perseguida, la iglesia asesinada. Por eso es que esto no es para todo el mundo, hermano. ¿Quién dijo que esto era para todo el mundo? ¿Quién dijo eso? Todo lo que es mío me lo traerá mi Padre, dice Jesucristo. Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. O sea, todas las vicisitudes de la vida nos podrá separar del amor de Cristo, incluyendo la muerte. Porque cuando habla ahí de espada, se refiere a la muerte. Cuando habla de hambre y desnudez, una vida totalmente, mire, enajenada por el Evangelio y se mantienen firmes. Entonces el apóstol Pablo introduce un salmo aquí, la cita de un salmo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La vida del creyente es una vida de peligros, de persecución, de decepciones. Y el creyente se mantiene firme porque Dios lo protege, Dios lo guía. Oiga, y hay muchas formas de persecución. Tenemos que tener eso claro. Mientras otros cristianos están muriendo en campos de concentración en Corea del Norte, o perseguidos todavía en China,
Oiga, en Europa no los dejan proclamar el evangelio. En las calles los encarcelan. En la Inglaterra de George Whitefield, la Inglaterra de la Confesión de Fe de Westminster, predicadores en la calle arrestados. Hay muchas formas de persecución. Esa es la vida de la iglesia. Y en medio de todo eso el apóstol Pablo declara seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Que estemos claros que somos como ovejas hacia el matadero, pero Dios está con nosotros. Eso es lo que dice ahí. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Antes, en todas estas cosas, mire, en todas estas vicisitudes y desgracias y problemas y muerte y hambre, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es muy importante este versículo. Porque cuando el apóstol Pablo habla aquí de más que vencedores, que lo oímos por ahí mucho, fuera de contexto también, lo habla en el, mire, lo habla en la línea de discusión de la iglesia perseguida, de la iglesia asesinada, de la iglesia humillada, de la iglesia que pasa hambre, de la iglesia que pasa desnudez, de la iglesia que pasa peligro. De esa iglesia habla el apóstol Pablo. Eso, y él dice, en medio de todo esto, antes que en todas estas cosas, que son lo que él mencionó anteriormente, no lo que se inventan todos esos payasos que hay ahora, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y por medio de quién somos vencedores? Porque antes teníamos un Toyota y ahora tenemos un Mercedes-Benz, somos más que vencedores. Eso no es lo que dice ahí. Y no está mal que usted tenga un Mercedes-Benz o yo, si es el esfuerzo de su trabajo. Ahora somos más que vencedores porque antes yo pagaba un pasaje de avión y ahora tengo un jet privado. Eso no es lo que dice ahí. Eso lo dicen los que viven del Evangelio en el sentido totalmente peyorativo e inmoral. ¿Oyó? Eso es lo que dicen ellos. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro. Por eso es que después él presenta todos estos argumentos a favor de la seguridad de salvación. Todos estos argumentos. Predestinación, orden de salvación, justificación. Cristo como nuestro representante, por la obra de Cristo, la soberanía de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo ya tiene los elementos, escuche bien, los elementos para llegar a una conclusión. Mire la conclusión del apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro, mire la seguridad del apóstol Pablo, estoy seguro. A menos que el apóstol Pablo esté mintiendo y usted no le cree al apóstol Pablo. ¿Oyó? Como dicen los liberales enemigos de la Biblia. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, mire cómo empezó el apóstol Pablo, por lo último, ni la muerte, ni la vida, ni el transcurso de la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ningún ser en el mundo espiritual, está diciendo el apóstol Pablo. Eso es muy importante, ¿oyó? Porque algunos creen que el mundo espiritual, principalmente el mundo espiritual caído, el mundo de ángeles y demonios, o de ángeles caídos y demonios, es más poderoso que los propósitos de Dios en sus creyentes, en sus hijos.
y creen que Dios está en una lucha ahí de un pulseo. ¿Usted ha visto esos pulseos de mano? A ver quién es el más fuerte. Y se creen que Dios está con Satanás en ese pulseo. Bendito. Por el amor de Dios. Y parte de la mentira del Evangelio de la Prosperidad es ese. Como usted está en un pulseo, Dios está con un pulseo con Satanás, y usted es el que da el permiso a ver quién gana. Usted. O aquellos que hablan de maldiciones generacionales, que por cierto, quiero que usted entienda lo siguiente, ¿oyó? Las maldiciones generacionales, eso es brujería dentro de la iglesia, ocultismo. Eso no existe. ¿Oyó? Eso no existe. Lo que existe son las consecuencias del pecado en varias generaciones. Porque si usted y su familia es una familia disfuncional, donde hay alcoholismo, donde hay infidelidad matrimonial, donde hay droga, pues mire, ese es el modelaje que usted le está dando a sus hijos. Eso es lo que ellos están aprendiendo y eso pasa a varias generaciones. Pero maldiciones, eso es brujería. Entonces maldiciones que usted oye y dicen, hay que romperlas, como si esto fuera, mire, una reunión de espiritistas. Y todo eso es ocultismo dentro de la iglesia. Y le voy a decir más, si usted está en una iglesia que cree esas cosas, yo le exhorto a que salga. Porque usted está en una iglesia que le rinde culto a los demonios. ¿Me oyó? Culto a los demonios. Así de sencillo es esto. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que está ocurriendo en tu vida ahora, ni lo que vaya a ocurrir en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque el futuro lo controla Dios, lo decretó Dios y lo controla Dios. Aquí nada toma de sorpresa al Dios de la Biblia. No sé los dioses que tienen los hombres por ahí. Los dioses de la santería muerta, de los ídolos muertos, de santos muertos, de vírgenes muertas. Yo no sé eso. Yo solamente sé que el Dios de la Biblia tiene el control de todas las cosas. Y no hay nadie que le diga qué hagas, dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice, ni lo presente ni lo porvenir. Y eso es muy importante. Por eso, en la misma carta a los romanos, él dice, y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por eso añade el apóstol Pablo. Mire, y recuerde que estos últimos versículos son la conclusión del apóstol Pablo después de presentar su menú de seguridad. Por eso él puede decir estas palabras. Añade en el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo, ni nada en la estratosfera, en lo más alto que usted pueda pensar, una forma poética de hablar, ni lo más profundo en la tierra, nada. En este mundo, quiere decir, en este sistema de cosas, ni lo alto ni lo profundo. Y añade, ni ninguna otra cosa creada. Nada creado. Satanás no nos puede quitar esto. Usted mismo no lo puede quitar.
El verdadero creyente no renuncia, el verdadero, ¿verdad? No renuncia a esta salvación. Porque el que no es verdadero no la tiene. Y más bien está impresionado en una iglesia, en una religión, en prácticas religiosas. Y un día de esto desaparece, hermano. Porque esto no es para todo el mundo. Pero el verdadero creyente, el que Dios ha elegido y ha protegido. Por eso el apóstol Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada. Nada, hermano, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá algo más poderoso que el amor de Dios? El amor que lo vence todo. ¿Habrá algo más poderoso que el cuidado y el amor de Dios? Hay una foto muy famosa cuando estaban cometiendo los crímenes de guerra los nazis. Es una foto muy famosa de una mujer que empieza a correr y uno de esos criminales de guerra, cobardes, asesinos, cerdos, oiga, apunta su escopeta hacia ella y ella con su cuerpo protege a su hijo para ella recibir el tiro primero. Si así es el amor de una madre, que está dispuesta a entregar su vida por su hijo, ¿cuánto más el amor de Dios? Nada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el concepto de seguridad de salvación que vemos en la Epístola a los Romanos. Ese es el gran amor de Dios. La seguridad de salvación que nos habla el apóstol Pablo en Romanos, empieza con Dios, se garantiza con Dios y se sella con el amor de Dios. Vendrán luchas en nuestra vida, persecuciones, desilusiones, frustraciones. Vendrán momentos muy difíciles. Yo te los garantizo. Pero también te garantizo, basado en lo que dice el apóstol Pablo, que nada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, aquel que venció todo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe la palabra de Dios en tu vida y créela. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Le pedimos al Señor que bendiga tu hogar, que bendiga tu vida, que bendiga tus hijos, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu negocio y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Amén.